La fe mueve montañas. Amén. La fe mueve montañas. Y a veces podemos estar viendo que se oscurece más y más, pero el Señor está escuchando la palabra del Señor, escuchando la oración de sus hijos. Y algunos de nosotros habemos orado porque pidió una oración por este matrimonio. Y bendito sea Dios que nos permite tenerlos aquí, conocerlos, ¿verdad? ¿Alguien se edificó? ¿Aquí alguien se edificó? ¿Cuántas veces pide con fe, no dudando? Porque el que duda, que dice la palabra, son como las nubes sin agua, como las olas, de un lado para otro lado, andan buscando sin encontrar. Por eso la fe que Dios ha depositado en nosotros es una fe que tiene mucho poder. Amén. Mi suegra, estoy acordando que ella tenía fe en salvar a Esteban. Y aquí está Esteban, este bandido, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos bandidos, cuántos Esteban tiene en su casa usted? ¿No tiene? Bendito es Dios. Bueno, el tema es falsos maestros, peligro en la iglesia. Nos advierte la palabra del Señor. Y veíamos que el creyente tiene que confrontar dos peligros. La iglesia confrontamos dos peligros. ¿Se acuerdan cuál fue el primero? Si no se acuerdan, se lo voy a recordar. Primera de Juan 2:15 al 17. ¿Sí? Un peligro tremendo. No améis al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Está claro esto? Léalo bien y reléalo para que vean lo que le está diciendo el Señor a usted y a mí. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Solamente los que hacen la voluntad de Dios. Si usted no conoce la voluntad de Dios para su vida, pregúnteselo. Se lo va a decir. Lo primero que le va a contestar: ¿quieres saber mi voluntad para tu vida? Sed santo como yo soy santo. O sea, apártate del mundo. ¿Sí? Apártate de todo lo mundano que hay, de todo aquello que lastima al Señor y que lastima a nuestro prójimo. Y hoy veremos el segundo peligro, que son los falsos maestros. Hablando del mundo, lo mundano tiene una fuerte atracción, y usted lo sabe. Lo mundano tiene una fuerte atracción para todos. Es muy intensa esa atracción. Por eso cuando te rindes al Señor, el Señor es el que te hace huir de todo ese tipo de pasiones. ¿Sí? El mundo aquí no hace referencia al planeta en que vivimos, tampoco a la creación natural que nos rodea, ¿no? Sino el mundo señala más bien al sistema que existe en el mundo, al sistema que el hombre ha erigido en un esfuerzo por ser feliz en Cristo. ¿Cómo se ha esforzado el hombre por hacer atracciones por muchos lugares? Sí lo sabe. Parques, Disneylandia, SeaWorld, muchísimas cosas para atraer a la gente. ¿Sí? Para atraer a la gente. Y ahora los gobiernos que quieren acabar con las maternidades, los embarazos de las jovencitas, hacen muchísimas cosas, pero no se puede. ¿Por qué? Porque tendríamos que volver, como dice el Salmo 11, versículo 3. Si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué hará el justo? Volver al principio. El fundamento del matrimonio está destruido en todos los lugares. En todos, no sé cuántos compañeros y compañeras tengan ustedes en la escuela, etcétera, o amistades, o comadres, o compadres que ya están divorciados. Yo creo que tenemos algunos nosotros, ¿no? Cuando vemos una pareja, un matrimonio, que ya se separó. ¿Y por qué nos separamos? Por la dureza de nuestro corazón. ¿Sí? Entonces el mundo es sumamente atractivo y buscan de todas maneras ser felices sin Cristo. Es imposible. Muchos de nosotros lo buscamos. Yo lo busqué por muchos lados. Corría yo.
no quería yo nada con Cristo. Tenía yo mi religión, pero no funcionaba, porque ninguna religión funciona. Entonces, toda distracción que nos atrae a través de los ojos y las emociones, cuidado. Asistir a cualquier sitio o lugar en donde no es bien recibido nuestro Rey y Señor Jesucristo, no vayas. Eres un pueblo especial de Dios. Amén. Tu yo te va a querer llevar por muchos lugares. Incluso te va a hacer creer que no le ves nada de malo en las cosas. No. Ese es un conflicto gravísimo en cada uno de nosotros. Y se acrecenta más, ¿sabes cuándo? Cuando no escudriñas la Biblia y cuando no oras. Se acrecenta más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entre más lees la Biblia, que dice Romanos 12, versículo 2, lo busqué en su casa, se lo voy a decir, no os conforméis a este siglo. Siglo no habla de 100 años, sino no te conformes a este mundo, dice el Señor. No os conforméis a este mundo, sino renovaos en vuestro entendimiento para que comprobéis que la voluntad perfecta de Dios es agradable en grande manera. Usted y yo tenemos que comprobar que la perfecta voluntad de Dios es agradable en grande manera, más que cualquier otra cosa, pero tenemos que ejercitar el estudio diario de la palabra, la oración todos los días, hasta que sientas la delicia de estar con el Señor, porque es una delicia hablar con Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuánto se deleita con eso? No me diga amén, pero si se deleita, diga amén, porque es una delicia estar con Cristo. ¿Sí? Es lo que tenía Adán. Vivía en el huerto de Edén, que Edén significa delicia, y cayó de ahí. ¿Sí, amados hermanos? Entonces, ¿qué dice 1 Corintios 10:31? Si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hace un hijo de Dios, un cristiano, santifica el nombre de Dios. Hasta lo más ínfimo, lo más pequeño que hagas, lo haces para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado en tu vida, en tu existencia. Por eso cuando vayas a hacer algo, pregúntate, ¿esto que voy a hacer glorifica a Dios? ¿Lo que voy a hacer glorifica a Dios? Pero a veces no sabemos porque no estudiamos la palabra para que nos vaya enseñando. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Luego dice la gente que aquí se prohíben muchas cosas. Aquí no se prohíbe nada. No son que cumplir las reglas. Dios no nos puso reglas. Él nos puso a su Espíritu Santo para que podamos hacer lo que Él dice por amor a Él, no por miedo al infierno. ¿Sí? También creo que he platicado esto, ¿no? En mi juventud, alguna vez yo era con el tiempo de un compañero de la preparatoria que tenía su novia y en aquel tiempo se usaban las minifaldas, ahora también, ¿no? Ahora son minifaldas, ¿no? Y como eran novios y le dijo una vez, ahí estábamos, no quiero que vuelvas a venir con minifalda. Y la muchacha obedeció y dejó de usar minifalda. ¿Por qué? Porque lo quería, le gustaba. El Señor cuando nos dice, no quiero que hagas esto, ¿por qué lo haces? ¿Porque tienes miedo a que te corrija o porque lo amas? ¿Lo voy a entender o no? Lo que hago para Dios es por amor, porque Él murió por mí por amor. ¿De qué me salvó el Señor? Muchos dicen, me salvó del pecado. No, nos salvó de la ira de Dios. Nos salvó de la ira de Dios en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Él recibió en la cruz del Calvario todo lo que te tocaba a ti y lo que me tocaba a mí, y todavía irnos al infierno. Por eso cuando estudia usted la palabra, empieza a ser cautivado, cautivada, cautivame y en pos de ti correremos.
No puedes tener una amistad fuerte con alguien que no caminas con él o con ella, ¿es cierto o no? Entonces no puede cautivarte el Señor si no andas con él en lo absoluto. ¿Sí? Y entonces vivimos un cristianismo nominal, de nombre nada más, de nombre. Y hay muchos, como se los he comentado. ¿Sí? Entonces, aún hay sistemas religiosos que hablan en el nombre de Jesucristo. Cuidado. Mire, vayamos a Mateo 24, por favor. Porque hay gente que está metidos en esos sistemas religiosos y piensan que están bien delante de Dios. Yo estuve ahí en el sistema religioso. Yo creo que usted también, hasta que el Señor vino a nuestra vida y nos mostró la verdad. Mateo 24, versículo 11. ¿Ya lo tiene usted? Dice, y muchos que falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y engañarán a muchos, a muchos, a muchos. Versículos del 23 al 25 del mismo Mateo 24. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. No lo creáis. ¿Y cómo vas a saber si lo que te están diciendo es verdad o es mentira si no escudriñas la palabra? ¿Sí? Y a todo le dices amén, gloria a Dios, aleluya. No, que dice, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Ya os lo he dicho antes. Nosotros estuvimos a punto, mi esposa y yo, de ser engañados. Porque es algo muy emocionante ver lo que el Señor estaba haciendo y nosotros queríamos hacer. El Señor, gracias a Dios que nos retuvo. No hablo de oídas, sino de experiencia. ¿Usted cree que el engaño, si fuera fácil detectar el engaño, yo creo que lo haríamos todos, ¿no? Pero se parece tanto a la mentira a la verdad, tanto a la mentira a la verdad, que si usted no tiene el Espíritu Santo es muy difícil detectar esa mentira. Mas sin embargo, el Señor nos dijo, ¿por qué? Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. No puede un árbol malo dar buen fruto. Es imposible. Es imposible. Hablando de los hombres y las mujeres. Así los califica el Señor. Entonces, el segundo conflicto que tenemos como iglesia son los falsos maestros. Mire, vayamos a 1 de Juan 2, versículo 18, por favor. Perdón, se me olvidó. Oremos por la congregación de 400. Están pasando situaciones difíciles. Yo voy para allá el jueves próximo, si Dios me da vida. Les pido que hagan oración. Señor, ayuda a los que se reúnen en 400, en el nombre de Jesucristo. Primero de Juan capítulo 2, versículo 18, dice, hijitos, no se está refiriendo a los nuevos en la iglesia, sino con cariño, nos está diciendo Juan, a toda la iglesia, con cariño, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido, ¿cuántos? Muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Aquí observamos una prueba más de los que pertenecen al Señor Jesucristo, de los que son solo creyentes profesantes, de profesión nada más. ¿Sí? No de nacer de nuevo, creyentes de labios. Este pueblo de labios, ¿qué? Me honra, pero su corazón está lejos de mí. Siempre, siempre dentro del pueblo de Dios ha habido este tipo de personas. Siempre. Desde un principio, amados hermanos. Desde que cayó Adán, ha habido una serie de personas que se parecen, que personas que dicen que son buenas, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Mire,
quiero que vaya usted conmigo a Jeremías capítulo 5. Siempre el aviso de Dios para su pueblo y no hacían caso. ¿Sí? Qué tremendo es que te esté avisando tu papá y tu mamá, no hagas esto, porque te va a pasar esto, y es lo que más hacemos, ¿verdad? Porque nuestra naturaleza caída así actúa. Te dicen que no y tú dices, parece que te dijeron, sí, hazlo. Sí, hazlo. ¿Ya lo tienen? Jeremías capítulo 5, versículo del 1 al 4. Dice, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas, en las congregaciones, a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Fíjese lo que le está diciendo el Señor a Jerusalén: búscame a alguien en esta ciudad y yo la voy a perdonar por una sola persona. En Sodoma y Gomorra, ¿cuántos buscaba el Señor? Decía, cuando estaba orando Abraham, hasta 10 personas. Búscame 10 personas, Abraham, y yo perdono Sodoma y Gomorra. No, pero para el pueblo de Dios, dice el Señor, con una sola persona que se reúna ahí en pacto de gracia, yo voy a bendecir esa reunión. No es cantidad, es calidad de vida. No se le olvide. Usted puede ser una bendición en su casa si usted ha nacido de nuevo. ¿Qué más sigue diciendo la palabra? Versículo 3, 2 dice, aunque diga que vive Jehová, juran falsamente. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Eres hermoso, Señor. Dios conoce el corazón de nosotros, que es engañoso y perverso más que todas las cosas. Entonces, cuando uno va aprendiendo esto, amados hermanos, no mete uno a cualquier persona a la casa. Por eso tenemos el Espíritu Santo que nos da el discernimiento. Bendito Dios. Amén. Amén. Versículo 3, oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste, fíjese, los azotaste y no les dolió. ¿Usted conoce a algunas personas que le tienen problemas y problemas y no les duele? Señor, perdóname. Y Dios tan bueno nos perdona y seguimos en la misma forma de vivir. Y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. ¿Cómo será el corazón de nosotros, amados hermanos? Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Fíjese lo que dice el Señor. Pero yo dije, ciertamente, estos son pobres, enloquecidos, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. ¿Qué le está diciendo el Señor? Pobres, locos, han enloquecido. Han enloquecido, se dicen que son, pero no han conocido el camino del Señor. Dios. El apóstol Juan ya nos había advertido de la venida del anticristo. Juan capítulo 5, versículo 43, no lo busque. El Señor Jesucristo dijo y profetizó, yo he venido en el nombre de mi Padre, otro vendrá en su propio nombre, ¿y qué? Y a ese recibiréis. Y los judíos van a recibir al anticristo como si fuera su Mesías. Ahí está la palabra. Daniel, el profeta Daniel nos habla de todo esto, ¿sí? Entonces, antes de la venida, de la segunda venida de Cristo, vendrá un anticristo, quien pretenderá a los ojos del mundo ser el Cristo verdadero. Satanás es el imitador de Dios, no se les olvide. Este hombre, el anticristo, recibirá todo el poder de Satanás
y por 3,5 años traerá paz a la tierra. ¿Se ha escuchado lo que dicen en la ONU? No sé si usted se interesa por las noticias internacionales, yo sí tengo que estar pendiente. En la Organización de las Naciones Unidas están buscando un líder que meta paz en el mundo. Ya no se aguanta, hay mucha anarquía y viene más anarquía. ¿Qué significa anarquía? Un desgobierno brutal. Ahora ya por cualquier cosa, ¿no ha visto ahí a los pobres policías cómo se le van encima y los golpean? Y no hay nada. Yo me acuerdo que antes estaba prohibido pintar bardas porque te metían a la cárcel porque estabas dañando la propiedad ajena. No sé si se acuerdan ustedes de eso. Ahora ya no les hacen nada. Hace unos días soltaron de la cárcel a muchas personas que porque no debían de estar ahí, la cosa es que no hay dónde meterlos. Hay un conflicto gravísimo y ustedes y yo lo podemos entender a través de la palabra del Señor. Y este hombre lleno de la presencia de Satanás va a traer una paz, y la gente va a decir, este era el líder que necesitábamos. ¿Vamos bien? ¿Sí? 3,5 años de paz en la tierra. El apóstol Pablo nos los advirtió, van a decir paz y seguridad, pero vendrá ¿qué? Destrucción repentina. 3,5 años de paz en esta tierra y de repente se levantará el anticristo en contra de todos. Y será un cacique brutal con poder y va a hacer mucho daño. Espero que nosotros no estemos aquí en ese tiempo. Apocalipsis 6, versículos 1 y 2. Porque siempre se nos advierte, amados hermanos, se nos advierte, pero es que no lo veo, no le veo nada de malo, decimos. Es que tengo mis derechos, amados hermanos. El cristiano no tiene ningún derecho, somos esclavos por amor de Cristo. No negó Jesucristo sus propios derechos, no los negó. Apocalipsis 6, versículos 1 y 2 dice, vi, aquí es cuando empieza toda la situación, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Muchos dicen que este jinete del caballo blanco es el Señor Jesucristo. Sacan todo del contexto, porque va en caballo blanco y el Señor Jesucristo, vamos a ver más adelante, viene en un caballo blanco. Pero en Apocalipsis 6 no es el tiempo correcto para que el Mesías cabalgue al frente de sus santos. Vamos a Apocalipsis, por favor, capítulo 19, versículos del 11 al 16. ¿Ya lo tiene? No es el tiempo, el capítulo 6 de Apocalipsis, es hasta mucho después. Apocalipsis 19, del versículo 11 en adelante, dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como, ¿qué? Llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. El que iba en el caballo blanco no habla, nada más lleva una corona. El Señor trae muchas coronas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Así va a venir el Señor, teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quién cree que eran estos ejércitos celestiales? Nosotros, la iglesia. Por eso, hermanos, si tú no subes, no es por problema de Dios, sino por pereza espiritual. Y Dios sabe, Dios conoce tu vida.
desde antes de la fundación del mundo, y constantemente te está llamando a que reconozcas tu tibieza espiritual. Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. En el propio mundo vemos que los que triunfan, los que tienen éxito en el mundo, son personas que madrugan. Eso les he comentado. Los industriales que tienen mucho dinero son personas que desde las 6 de la mañana ya están en sus negocios. No estoy hablando de que estén en la oficina, sino yo iba, se los he dicho, como funcionario de gobernación, tenía yo desayunos con presidentes municipales, con aspirantes a diputados locales, era mi trabajo, ¿sí? Investigar su currículum vitae, etc. Y ahí estaban ya los industriales esa hora, que estaban tomando sus alimentos. ¿A qué horas te levantas tú para buscar al Señor? ¿Para qué nos mete en sus negocios? Esta vida es para los cansados, no para los descansados. ¿Quién lo sabe? Esta vida es para los cansados. Venid a mí los trabajados y cansados, pero de verdad, trabajados y cansados. Vas a tu trabajo secular, que no hay nada secular, porque si comes o bebes lo haces todo para la gloria de Dios. Eso secular vino de Roma. Vas a tu trabajo y llegas a tu casa y tienes a tus hijos y a tu esposa y les das la enseñanza. Y vas a descansar bien rico. Y vas a tener la fuerza espiritual para levantarte y seguir hacia adelante. Como cuando te ibas de parranda y que sabías que tenías que ir el lunes a trabajar, te levantabas y como quiera que ibas, ¿no? le echaban más ganas a lo del mundo que a lo del Señor. Por favor, no se descuiden. Escuche lo que Dios nos dice, amados hermanos. Bendito Dios. Entonces están conmigo, ¿sí? Versículo 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda. ¿Cuál es esa espada? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Para herir con ella a las naciones. ¿Cómo la va a herir? Los va a juzgar con la palabra. Los va a juzgar con la palabra. ¿Sí? Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ven ustedes la diferencia del caballo blanco de Apocalipsis 6? No ven la diferencia al caballo blanco de Apocalipsis 19. Pero repito, muchos han enseñado que este caballo blanco de Apocalipsis 6 es el Señor Jesucristo. No es cierto. No es cierto. Mateo 24:30, por favor. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Todas las tribus, no se refiere a todas las naciones, sino a las 12 tribus de Israel. Lo van a ver, dice Zacarías. ¿Sí? ¿Dónde va a descender? ¿En cuál monte va a descender el Señor? El monte de los Olivos. Ahí va a descender y lo van a ver los judíos, y dice que van a llorar como aquel que llora por el Hijo unigénito. Y van a ver al que traspasaron. Se acordarán que sus antepasados traspasaron al Mesías, lo llevaron a la cruz del Calvario, y el Señor les dará un espíritu de gracia y de oración. Dios no se olvida de la promesa que le hizo a Abraham, su siervo. Entonces, la señal del Hijo del Hombre es el último acontecimiento que pone fin a la gran tribulación que durará 7 años. A eso viene el Señor, amén, para gobernar. ¿Cuánto tiempo? 1000 años. Y va a gobernar con su iglesia. ¿Sí? Va a gobernar con su iglesia. Entonces, en el capítulo 6 de Apocalipsis concuerdan con la 70ª semana del profeta Daniel. Una semana de años, los 7 años de la tribulación que nos habla el profeta Daniel. Y aquí hemos hablado del profeta Daniel. ¿Sí? Hemos enseñado sobre estas cosas. ¿Sí? Bendito Dios.
La primera señal mencionada en Mateo 24:5, ¿cuál es? Porque vendrán muchos en mi nombre. Ahí está. Falsos, ¿qué? Anticristos. Muchos anticristos. Vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Es lo que nos está advirtiendo Primera de Juan capítulo 2, versículo 18. Falsos cristos. El jinete entonces de Apocalipsis 6:2 aparece con un disfraz y confundirá a muchos haciendo creer que es el verdadero Cristo. Hará prodigios, señales y milagros. ¿Ven? Sí, amados hermanos. Bendito Dios. Entonces, el jinete del caballo blanco, ¿quién es? De Apocalipsis 6:2 es el anticristo. Y él traerá, repito, 3 años y medio de paz y luego 3 años y medio de una brutalidad satánica. Se van a despertar todos. Miren lo que dice ahí en Apocalipsis 9. Miren, por favor, vean usted hasta dónde es la dureza del corazón de la gente. Quiero decirles en un paréntesis y que les quede muy claro. Decía el Señor, arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero la misma palabra nos dice que usted no se puede arrepentir por sí misma ni por sí mismo. Toda la obra de nuestra salvación es obra de Dios. Toda la obra, porque usted no quería nada con Cristo, ni yo tampoco. Lo hemos visto en Romanos 2, versículo 4. ¿Sí? O ignoráis la benignidad, ¿sí? La longanimidad del Señor que os guía al arrepentimiento. Yo no me arrepentí porque tuviera yo ganas de arrepentirme, sino fue algo sobrenatural. Si tú tuviste ese nuevo nacimiento, fue el Espíritu Santo que te produjo el arrepentimiento. Nadie puede arrepentirse por sí mismo y por sí mismo. Eso no entra aquí, pero está aquí, Romanos 2:4, si usted lo quiere ver en su casa. Los demás van a ser juzgados conforme a su conciencia, conforme a su conciencia. Y habrá lugares diferentes de condenación en el lago de fuego. No van a estar muchos que pecaron poquito, donde va a estar Hitler y otros tantos. No se les olvide esto, por favor, amados hermanos. Eso ya depende de usted. ¿Sí? Estudie la palabra para que vean lo que les estoy hablando. ¿Sí? Bendito Dios. Hasta que venga el Señor y ponga orden en su gobierno milenial. ¿Será atado cuánto tiempo Satanás? 1000 años. Y lo incongruente para aquellos que dicen que no somos malos, lo incongruente para ellos mismos, que cuando sea soltado Satanás, la misma gente que veía a Cristo gobernando desde Jerusalén se le va a ir encima. Entonces caerá fuego del cielo y se va a acabar en un momento todo, y entonces vendrá el juicio del trono blanco. Ese juicio del trono blanco no es competencia de los hijos y hijas de Dios. Nosotros vamos a estar en un juicio del tribunal de Cristo para premiación del servicio que le dimos al Señor, de la obediencia, decirle, heme aquí, Señor, envíame a mí. Ahí le vamos a dar cuentas a Cristo, y de ahí nos van a dar coronas. A lo mejor no nos van a dar nada. Sí. Pero el juicio del trono blanco es para toda la gente que quiso vivir como se le dio la gana. ¿Usted ha escuchado el libre albedrío? Se usa mucho, es un invento que hizo un hombre, pero no tenemos libre albedrío. Tenemos libre albedrío para escoger una carrera, para escoger con quién me voy a casar, pero somos esclavos de nuestros propios deseos. ¿Sí lo entiende o no lo entiende? Entonces no somos, porque lo que Dios nos viene a dar es libertad, no libre albedrío. Yo era esclavo de mis propios deseos, no sé usted. Y pensaba que estaba yo bien. Eres libre para escoger lo que tú quieras. Eso se le dio desde el huerto de Edén a Adán.
y escogió mal. Escogió desobedecer a Dios. Y desde entonces traemos todos un yugo. Colosenses capítulo 1 dice que fuimos trasladados ¿de quién? Del reino de las tinieblas. Entonces, ¿sí entiende que no hay libre albedrío? El que gobernaba nuestra vida, aunque no le parezca a usted, era Satanás. A unos mucho, a otros menos. ¿Qué cosa dijo el Señor al pueblo de judío? Juan 8:44, ¿vosotros sois hijos de quién? De vuestro padre el diablo. Que Dios me ayude con ustedes, amados hermanos, porque no les estoy hablando mentira, les estoy hablando la verdad. La verdad no peca, pero incomoda. ¿Usted quiere que les diga la verdad o qué cosa quiere? Yo quiero que siempre me digan la verdad, no que me den el avión. Así dicen ahora los jóvenes, ¿no? Una confrontación con la palabra. Y lo necesitamos urgentemente. ¿Sí, amados hermanos? Entonces, en 1 Juan capítulo 2, versículos 18 al 19, vemos lo que estamos estudiando. 18 y 19 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Luego, ¿qué dice el versículo 19? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Se acuerdan dónde nos advierten esto también? En Judas, ¿dónde más? Hechos capítulo 20, donde dice Pablo que de nosotros mismos, ¿qué? Saldrían lobos rapaces que no perdonarían al rebaño. De nosotros mismos, no de los de afuera. Lo que le estoy enseñando, lo que dice 1 Juan, que el problema de la iglesia no está afuera, está dentro de nosotros. Está dentro de la iglesia. Lobos rapaces. ¿Qué dice 2 de Pedro 2? Mercenarios del evangelio. Dios. Se destaca que los tiempos en que vivimos se caracteriza por la existencia de muchas sectas, ¿o no? ¿Hay muchas sectas o no? Los testigos de Jehová, que hablan de Cristo, los mormones, y hay otras tantas sectas que hablan de Cristo, pero no es el Cristo de la gloria. Que a nosotros se nos dio la santa unción para que comprendamos y entendamos. Si tú tienes la unción, nunca vas a ser confundido. Por eso dice el Señor en Mateo 24, si fuera posible, engañarían a los escogidos. Pero el Espíritu Santo y la palabra te mantiene sobrio, así te llame la atención las otras cosas que están pasando a tu alrededor. Estos falsos maestros eran cristianos profesantes que anteriormente estaban en comunión con el pueblo de Dios. ¿Qué dice Mateo capítulo 7? ¿Se acuerda? No todo el que me dice ¿qué? Señor, Señor. No todo el que me dice Señor. Pero Señor, si en tu nombre estaban hasta sorprendidos. ¿Cómo es posible si yo en tu nombre eché fuera demonios? ¿Cómo es posible si yo en tu nombre sané enfermos? Apartaos de mí, obradores de maldad, mercenarios del evangelio, que venden el evangelio, aceptaron como Esaú el plato de lentejas. ¿Sí? Hay muchos que agarran el plato de lentejas. ¿Qué significa el plato de lentejas? No es la comida, sino el significado es vendió su primogenitura. Quiero decirles ahí en Hebreos capítulo 13 aparece que nosotros somos los primogénitos en el reino de Dios. El reino de Dios está lleno de puros primogénitos. Aleluya. Ojalá y lo entiendan. Ya platiqué de estas cosas aquí a ustedes. ¿Sí? Entonces,
Sin embargo, no eran miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Si hubieran sido de nosotros, hubieran ¿qué? Permanecido. No vayamos a confundir a aquellas personas que porque lo que usted guste y mande se van de la congregación, dice, no eran de nosotros. Cuidado, cuidado, cuidado. Pero la mayoría sí no eran de nosotros, porque andaban en pecado y andaban en maldad. Y no les gusta que los confronte uno, pero hay que confrontarlos. Hay que confrontarlos. ¿Por qué? Porque esa sangre va a ser demandada de mí si no los confronto, y de usted también. Ezequiel capítulo 3, Ezequiel 33 lo dice. Si usted ve a un justo que anda mal y no le llama la atención, cuídese. Cuídese, porque va a tener problemas con Dios. Por favor, entiéndalo. No me haga caso a mí. Escuche lo que Dios le dice. Soy guarda de mi hermano, sí, dice el Señor. Usted y yo somos guardas de nuestros hermanos. Y nuestros hermanos son guardas de nosotros. ¿Y cómo vas a guardar? ¿Qué cosa es protegernos unos a otros? Exhortarnos es protección. Cuando nos corrigen es protección. Dios nos corrige no para destruirnos, sino para protegernos. Vemos que la verdadera fe tiene la calidad de ¿qué? De permanencia. La verdadera fe tiene calidad de permanencia. La fe que no es más que un pensamiento. Salieron de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. ¿Cómo podemos saber qué es lo verdadero y lo falso? ¿Cómo podemos saber? Con esto. Con la palabra. ¿Sí? De la abundancia del corazón. Habla la boca. Usted tiene una boca que tiene que hablar gracia constantemente. Sus pláticas tienen que hablar salvación, salvación. Nuestros labios no están para cantar cosas del mundo, ni para contar otras cosas, sino contar lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Somos los voceros de Dios. Lo dice Jeremías 20, si entre sacares lo precioso de lo vil, que dice, seréis como mi boca. Imagínense hasta qué grado nos pone el Señor a sus verdaderos hijos, como la boca de Dios. Por eso dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Cuando tú caminas como Dios manda, en obediencia. Bendito sea Dios. Amén. Amén. 1 Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Conocéis todas las cosas. Nicodemo, ¿conocía todas las cosas? No. Porque tenía los ojos espirituales cerrados. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Conocemos todas las cosas. Dios nos ha dado el espíritu de entendimiento. ¿Por qué conocemos las cosas? Porque tenemos la unción del Espíritu Santo en nuestro espíritu. ¿No? El Espíritu Santo no viene a ser morada en nuestra alma, sino viene a ser morada en nuestro espíritu vivificado. Por eso dice la palabra que andemos en el espíritu, no satisfaciendo las obras del yo. Si usted sigue satisfaciendo las obras de sus propios deseos, pues es problema suyo con Dios. ¿Sí? Alguien dijo que un verdadero cristiano puede ver más de rodillas que un hombre sin Cristo de puntillas. ¿Qué piensa? ¿Sí me escuchó bien? Tienes la unción del Santo. Un hijo de Dios, un cristiano, puede ver más de rodillas que un hombre sin Cristo de puntillas. ¿Cuánto tiempo pasa usted de rodillas delante del Señor? No es necesario que usted se ponga de rodillas y empiece usted a hablar. El Señor no quiere escuchar más que su corazón. No quiere palabrería vana. No. Los discípulos del Señor nunca le pidieron, enséñanos a predicar. ¿Qué le decían? Enséñanos a orar. ¿Qué cosa veían cuando veían al Señor Jesús orar? Algo. ¿Qué podrán ver a tus hijos cuando te ven orando? Que eres muy ocupado, muy ocupada, correcto, pero dile a tu esposa, a tus hijos, o dile a tu esposa, ¿saben qué? Voy a entrar a la recámara y no quiero que nadie me moleste. ¿Te vas a dormir como siempre? No, ahora quiero orar.
y te metes a oración, que te llame, que pase lo que pase. No te salgas de ese momento en tu agenda que tienes para estar con tu Salvador y tu Creador. ¿Tienes una agenda para estar con el Señor? No, qué triste si no la tienes, porque es muy importante. Muy importante. Todos los hombres de negocios y la gente que tiene su agenda para todas las cosas que tiene que hacer los días siguientes. Y tú y yo tenemos que tener una cita con el Señor todos los días. ¿A qué hora la tienes? A las 5 de la mañana. Gloria a Dios. Yo amo a los que temprano me buscan, dice el Señor. Eso es algo que es desde un principio, en la buena enseñanza. Cuando tú naces de nuevo y te dan la buena enseñanza, tú vas aprendiendo lo que Dios quiere de ti. Bendito Dios. Hermano, en el ámbito físico, cuando un niño nace del vientre de su madre, ¿cómo nació Jesús Ernesto? Con ojos, con manos, con pies, cerebro. Estas cosas no las recibe después. Cuando nace ya recibió todo eso, ¿o no es así? ¿Sí me explicó? El hombre está entero desde que nace. Así es cuando nacemos de nuevo en el Espíritu. Escudríllense si es que ha nacido o no ha nacido de nuevo. El que nació de nuevo posee todo lo que necesita. Ya tiene los ojos abiertos en el mundo espiritual. El que nació de nuevo posee todo lo que necesita y más adelante empieza a desarrollar esa vida de Cristo en él o en ella. Así es, cuando usted nace de nuevo, ya tiene todo lo que necesita. El Espíritu Santo vino a ser morada en usted. Ahora usted agarra la lámpara, y empieza usted a desarrollar la fe en la palabra del Señor. Y no va a haber ni quien lo detenga, ni la muerte, porque el vivir en Cristo, el morir es ganancia. Ni los conflictos, aprender a discernir, a diferenciar los conflictos, creo que se los he dicho, conflictos por nuestra falta de meterte con Dios, a los conflictos que vas a tener con el mundo de las tinieblas. Por favor, entiendan esto, se lo suplico. Es diferente. Te van a tratar de matar, te van a tratar de una manera muy fea, pero ahí va a estar el Señor contigo. Hoy platicaba yo con un joven y le decía yo, imagínate, platicamos algunas cosas y luego le dije, imagínate al Señor Jesucristo sabiendo que Judas Iscariote lo iba a traicionar y le lavó los pies. Dice, ay, ¿verdad? ¿Qué haces tú con alguien que sabes que te hizo daño? Hablo de la gente cercana que tenemos que nos hizo daño, o tal vez tú le hiciste daño a esas personas. Por eso el cristianismo es algo sobrenatural. No estamos en la tierra, pero no somos de la tierra. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Sí lo crees? ¿Sí lo sabes? Nuestras diversiones no son del mundo, amados hermanos. Nuestras diversiones ya las pusimos, basta ya el tiempo pasado, dice el Señor. Ahí en primera de Pedro, ya basta con todo lo que hiciste para que sigas viviendo de la misma manera. Vayan a leerlo conmigo, por favor, porque a lo mejor dice que yo lo estoy inventando. Primera de Pedro, capítulo 4. Del 1 en adelante, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado,
para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos, a tus antiguas amistades, a estos, a tu familia inconversa, a estos, a tus vecinos, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultraja. Oye, vamos al cine. No, ¿a poco no te gusta? Me gusta, pero hay alguien que le disgusta, que yo pierda el tiempo. Porque no te estoy diciendo que no te atraiga, traemos el pecado dentro de nosotros todavía. Pero tienes que ver y poner un hasta aquí a las cosas para dedicarte a Dios. ¿Sí? En tu trabajo, en tu escuela, a tus vecinos, ahí eres una luz, eres una sal. Bendito es Dios. Entonces, cuando naces de nuevo tienes todo para desempeñar el cristiano, una vida cristiana de poder. ¿Qué es lo que pasa? Bendito Dios. Primero de Juan 2:21, por favor. Dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Juan nos escribía como si sus lectores ignorásemos la verdad, sino más bien nos escribe para confirmarnos en la verdad, en Cristo, ¿sí? Y recordarnos que ninguna mentira procede de la verdad. Tú no tienes que decir mentiras de ninguna índole, ni mentiras blancas, porque no hay mentiras blancas. Toda mentira, todo aquello que no es verdad es mentira. Y las medias mentiras, las medias verdades son las peores mentiras. Sí las conocemos, ¿verdad? Porque a veces platicas y dejas que la otra persona termine lo que tú quieres que diga. No sé si me estoy explicando. La iglesia es algo fuera de serie. La verdadera iglesia de Cristo es algo fuera de serie. No somos del mundo nosotros. Por favor, vean lo que dice el Señor. No son del mundo, pero yo te pido que los guardes del mal. Porque no son del mundo como yo tampoco soy del mundo, dijo Jesucristo. Algunos enseñaban que nuestro Señor Jesús era solo un hombre, los falsos maestros, y que el Cristo vino sobre él en su bautismo. Otras enseñanzas que todavía están caminando y floreciendo en algunos lugares, ¿sí? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se nos enseña que el Jesús del Nuevo Testamento es el Jehová del Antiguo Testamento. ¿Qué significa Jehová? Yo soy el que soy, se lo dijo Dios a Moisés. Yo soy el que soy. Cuando le pregunta a Moisés, y cuando me pregunta el pueblo quién te mandó, dile que te mandó, yo soy el que soy. Es lo que significa Jehová, ¿sí? ¿Y qué cosa dijo Jesucristo en el Nuevo Testamento? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Es el mismo, porque el Padre nunca ha descendido aquí a la tierra. Nunca ha venido el Padre aquí a la tierra. El que vino fue el ángel de Jehová, es Jesucristo de Nazaret. Pero la gente se pone a discutir. Yo no estoy para discutir con nadie. La palabra se predica en púlpito, no se pone en lugares para estar discutiendo. Porque nunca vas a acabar de discutir. Versículos 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Aquí están las sectas. Los mormones, los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no es el Cristo. Ahí está, muy claro.
Y además dice la palabra, y lo vamos a ver más adelante, cuando lleguen a tocar a tu casa, no les abras ni le digas bienvenidos, porque te comunicas con esas malas obras. Pero es que yo soy tan caballero, por favor, ¿qué cosa te está diciendo Dios? ¿O quieres verlo antes que llegamos a estudiarlo? Porque sí es importante, amados hermanos. Ahí en segunda epístola de Juan, ¿ya lo tiene? Está antes de la tercera. Versículo 9. Nada más tiene un capítulo, Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Sí lo ve conmigo? Pero es que los quiere evangelizar. Ándale, ¿de qué lo vas a evangelizar? Si no estás obedeciendo la palabra, al rato ya te vuelves igual que ellos. Ellos se convierten a ti, no tú a ellos. Muchos han sido sacados porque no les han nacido de nuevo de iglesias cristianas y ahora son testigos de Jehová, son mormones o regresan a su misma religión tradicional, porque nunca nacieron de nuevo. Esa es la respuesta muy clara. Por eso tenemos que cuidar la salvación con mucho temor y mucho temblor. ¿Sí, amados hermanos? Entonces dice que no podemos tener al Padre si no tenemos al Hijo. Bendito Dios. El Padre y el Hijo son uno, sí lo sabemos, ¿no? ¿Sí lo sabemos o no lo creemos? Yo y el Padre, dijo Jesús, uno somos. Uno somos. Entonces, este es un mensaje que deben de considerar los unitarios, amados hermanos, o que se llaman solo Jesús, o los de la ciencia cristiana, donde hay muchos artistas y políticos y deportistas, los mahometanos, que dicen que Alá fue más iluminado que Jesucristo, ¿no? Y hay muchos que dicen, ojalá, que dice ojalá es una palabra árabe, dice ojalá. ¿Sí me explico? Es una palabra árabe, ojalá. Pero nosotros la escribimos con J, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero ojalá es una expresión de diciéndole a Alá. Por eso yo no digo ojalá, a lo mejor. Pero tenemos que aprender lo que Dios dice, no ser tan ignorantes de las cosas, amados hermanos. Que Dios tiene la capacidad y quiere enseñarnos las cosas, amados míos. Juan 2, 24 y 27 dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Amén? Lo que habéis oído desde dónde? ¿Qué quiere decir? Lo que habéis oído de Cristo. Él es el principio. Lo que habéis oído del principio, de Cristo. ¿Lo están viendo conmigo? Porque el que te llamó a ser cristiano fue el Señor a través del Espíritu Santo. Él fue el que te abrió los oídos espirituales. ¿Mis ovejas qué? Oyen mi voz. Y me siguen. Bendito sea Dios. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna. La vida eterna, no la muerte eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Sí. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Ya tienes la unción, tienes el Espíritu Santo, tienes la palabra y te puedes percatar de la persona que está enfrente hablando de las cosas de Dios. Esa unción te enseña si es verdad o no es verdad lo que estás escuchando. Pero si no tienes la unción y no estudias la palabra, cualquier cosa que diga Cristo le dices amén.
Por eso dicen anticristo. Cualquier cosa que oigas, y si te gusta, pues amén, aleluyita. Bendito sea Dios. Todo lo que oímos debemos de ponerlo a prueba con la palabra. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Un doctor, el doctor Ironside, dice, hablando de la enseñanza, si es nueva, no es verdad. Si es nueva, no es verdad. Y si es verdad, no es nueva. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Es la palabra, los pensamientos de Dios. El Señor le encargó a Moisés que escribiera los 5 libros primeros. Luego el libro de Josué, en capítulo 24, de ahí se le añadieron los escritos de Josué. Y así sucesivamente, en un lapso de 2000 y tantos años fue que se formó esta palabra, con 40 personas aproximadamente, de las cuales no se conocieron muchos de ellos. ¿Por qué? Porque vivían en lugares diferentes. Sí, amados hermanos. Pero era el Espíritu Santo inspirando, soplando la palabra, y ellos escribían. ¿Sí? Todo esto. ¿Cuántas veces han querido destruir la palabra? El Señor dijo, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra permanecerá. Bendito sea Dios. Y yo creo que lo que escribieron la Biblia jamás pensaron que se iba a formar un tomo de todo lo que escribieron. Versículo 28 de Primera de Juan. Bendito sea Dios. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste, ahí está, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. El apóstol Juan se vuelve a dirigir a los amados hijitos de la familia de Dios. Permanecer ¿en quién? En Él. Para que cuando se manifieste, primero que dice, tengamos confianza. Tengamos confianza. Creo que les decía yo el domingo, si usted llega al cielo y no ha conocido al Cristo de la Biblia, ¿va a poder distinguirlo de los demás que están ahí en el cielo, de los ángeles, arcángeles, serafines? ¿Se ve postrando delante de un arcángel, luego de un serafín? Sí, la ha leído Juan, que Juan se postró, el ángel dijo, párate, porque yo soy un siervo igual que tú. Por eso esto es para que lo conozcamos nosotros. Lo conozcamos nosotros. A través de esto conocemos a Jesús. No es ese que sale en las películas de ojo claro y cabello, no, ese no es el Jesús. Ese es algo que usted no debía de ver. Les he dicho, ¿quiere usted ver la pasión? Véala aquí en la palabra del Señor. Por favor. Y luego dice, y que en su segundo y en su venida no seamos avergonzados. Aquí vemos que se incluye el apóstol Juan, ¿sí? Ya que aquí se hace referencia a la enseñanza de parte de Juan y nos está hablando de los anticristos, ¿sí? Está diciendo Juan que no quisiera él alejarse avergonzado del Señor Jesucristo cuando venga, ¿sí? Juan escribía, y si no seguían fieles al Señor, los apóstoles que los habían conducido a Cristo quedarían avergonzados en la venida de Cristo. Se enfatiza la enorme importancia del trabajo del seguimiento a todas las personas que le evangelizas.
No es nada más que les hables de Cristo, sino continuar trabajando en ellos, trabajando en ellos. Esos van a ser la corona tuya. Por eso dice Pablo, hablando de una iglesia, ahorita no me acuerdo qué iglesia, si se dice a Éfeso o a los de Filipos, dice gozo y corona mía. Aquellas personas que tú le hablas de Cristo y sigues perseverando y lo sigues buscando y sigues orando por ellos, esos van a ser el gozo, van a ser tu corona. No los abandones. Si te dicen que ya no quieren nada, tú sigue orando al Señor y persiste. Y persiste. Es que ya no quieren nada. ¿Tú cuánto tiempo dijiste no quiero nada? Bendito sea Dios. Termino con 2 Timoteo 2, versículo 15. Este versículo a mí me golpeó, hermanos. Me golpeó en la mente y en mi corazón. Dije, Señor, ¿cómo estoy? Ahora sé más fuertemente que tengo que darte cuentas de cada palabra que sale de mis labios. Ser prudentes en el hablar. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. ¿Ya lo tiene usted? Dice, procura, ¿cómo? Con diligencia presentarte al pastor aprobado. ¿No? ¿No dice así? ¿Delante de quién te vas a presentar? Con diligencia. Con diligencia. Si hay algo que exige diligencia, Sara Nayeli, es la vida cristiana. ¿Sí? Ser diligentes. A veces somos más diligentes para otras cosas. Y no es malo ser una persona que cumple con sus compromisos. Nosotros tenemos que cumplir con los compromisos más que con cualquier otra persona. ¿Sí? Porque somos del cielo. ¿Sí? Tenemos el poder para hacer las cosas mejor que cualquier otra persona. Con amor, con delicadeza. Pero aquí nos dice el Señor, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y aquí en esta expresión habla de varias cosas. Por ejemplo, ¿qué clase de ropa usamos? Porque todas las mañanas quiero que nos presentamos delante de Dios. ¿No? ¿Sí o no? De mañana te buscaré. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré en Jehová. Salmo 5. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Dice, como obrero, no está hablando del pastor. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra, o sea, que traza bien la palabra de verdad. Que traza bien la palabra de verdad. Lo del Antiguo Testamento es una sombra de lo porvenir. Se aprende uno mucho del Antiguo Testamento. Trazas bien la palabra. No haces sermones arañas. ¿Sí los conoces? Los sermones arañas. De que arañas de aquí y arañas de allá, de todos lados. Y no te fijas un tema para platicarlo. Para informarlo. ¿Sí? Un tema. Vas a hablar del matrimonio, enfócate en el matrimonio. Vas a hablar de la maldad, vas a hablar de la fornicación, enfócate en eso. Pero también da la salida en Cristo Jesús. No sé si me estoy explicando. Exhorta, pero el Espíritu Santo nos da la salida y el consuelo. Si haces bien las cosas, si te arrepientes, dice el Señor, tendrás vida eterna conmigo. Necesitamos algo más fuerte, hermanos míos, en nuestra vida, que nos haga voltear hacia el cielo, nuestro corazón. A mí me urge mucho, me urge sobremanera, de veras, vienen cosas difíciles, muy fuertes para nosotros. Viene mucha Babilonia, viene mucha confusión, ya estamos a la mitad de la confusión en las congregaciones.
Que Dios nos ayude. Vosotros tenéis la unción, dijo el Señor. Sí lo leyó, ¿verdad? Vosotros tenéis al Espíritu Santo. Pero por favor, estudie la palabra, escudriñe la palabra todos los días. Se lo ruego. Lleve usted, no abra usted la palabra así, a ver qué me va a decir el Señor. Y se ahorcó y, esa no es para mí, habla de Judas, ¿no? Hay mucha gente que así le hace. Quiere adivinación, ¿no? Léala en orden. Lea 5 capítulos de Génesis y luego 5 capítulos de Mateo todos los días y tome nota. Vaya tomando nota, vaya tomando. Ese es estudiar. Yo creo que usted estudió, sabe cómo estudiar. Vaya tomando nota, y si yo puedo serles de utilidad en algo, por favor, es mi trabajo. No compre libros que no debe andar comprando. Lea la Biblia. Y si usted no lee la Biblia, va a comprar cualquier libro que trae puras cosas que no son, psicología. Y les va a decir amén. Pero cuando usted lee la Biblia, se mete en la Biblia, va a empezar usted a ojear un libro y luego lo va a abandonar porque se va a dar cuenta de que no lleva nada de esencia como Dios quiere. Y Dios quiere enseñarle, Dios quiere ser su maestro. Deje que el Espíritu Santo sea su maestro, por favor. Él enseña muy bien, no mete otro tipo de cosas, sino nos enseña lo que es la verdad. Y se va a dar cuenta de muchas cosas que hemos dejado de hacer y que nos han evitado ser una bendición en muchos lugares. Doy gracias a Dios por obra la dama de Cortés, de veras. Que Dios la bendiga. Yo creo que ustedes también han hecho algo similar con otras vidas. Así es de que hay que reírse con los que ríen, llorar con los que lloran y gozarse con los que se gozan. Yo me gozo con ahorita, ¿verdad? Que dan testimonio de algo tan importante, ¿no? Vayan a empezar a buscarla para aquellos que están estériles. Vayan con a una y a una. Bendito sea Dios. Póngase de pie, amado hermano. No se olvide, por favor, orar por Patrociénega. Ore por Lager Meguer Nava, por Rodolfo Rodríguez Salazar. Ore, por favor. Padre, te doy gracias por este tiempo. Contigo, con mis hermanos. Gracias, Señor, por haber traído este matrimonio precioso, Señor. Padre bendito, de abrir su corazón y contarnos las situaciones que pasaron tan difíciles, Dios de mi vida, Padre. Se platican en media hora, Señor, pero cuántas noches y cuántos días y cuántas, Padre bendito, semanas han de haber pasado Jesús Ernesto y su esposa Ernesto y su esposa Patricia por su hijo, Señor. El dolor que han de haber sentido cuando te llevaste a su hija, Padre bendito Dios. Pero si siguen estudiando, aprendiendo, van a saber que cuando estén allá arriba contigo, van a ver a su hija, Señor. Porque todas esas almas de los niños que no nacen bien, Señor Padre, tú te las llevas contigo, Padre. Porque contigo no desperdicias, no desechas nada, Señor. Desde el momento de la concepción en el vientre de la mujer, ya esa criatura ya tiene un alma, Señor. Padre bendito Dios, ayúdales a entender y Espíritu Santo, no los sueltes, pon hambre y sed de ti en sus corazones, Señor, y también en nosotros, Dios, para que podamos ser de utilidad en este tiempo que viene, Señor, para gloria, honra y alabanza tuya, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Hermanos, los están de servidores.